Fred, el audio.
Licenciado, ya puede iniciar, por favor. Gracias, José. Compañeros, tengan todos muy buenas noches. Vamos a darle seguimiento a la clase que quedó inconclusa en relación a las excepciones. Hubo un intermedio ahí con la plática del proceso cautelar, pero hoy retomamos en lugar de un laboratorio o una hoja de trabajo. Quiero concluir el tema de las excepciones. Entonces recordarán, por favor, si es tan amable, José, proyectar la diapositiva donde nos quedamos justamente en esa clase. Y precisamente lo que es la clasificación de las excepciones previas o dilatorias, perentorias, mixtas y privilegiadas. En esa primera clase explicamos ampliamente qué son las previas o dilatorias y explicamos las perentorias. Hoy nos vamos a enfocar en la clasificación número 3 y número 4, que son las excepciones mixtas y privilegiadas. Pero necesariamente hay que hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior para que nos ubiquemos y podamos entender la clase de hoy. Entonces explicábamos que el actor acciona, el demandado excepciona. Cuando el actor acciona, interpone una demanda, hace uso de la acción procesal, de aquel derecho constitucional que está regulado en el artículo 29 de nuestra Constitución. Pero cuando el demandado interpone excepciones, hace uso del derecho de defensa 12 de la Constitución. Eso lo explicamos. Entonces debemos de tener bien claro que solo el demandado puede interponer excepciones. Y explicábamos que las previas o dilatorias son las que depuran el proceso, lo corrigen. Cuando hay omisión de requisitos legales en ese primer escrito que se llama demanda. Cuando el actor comete ahí errores, la forma de atacar esos errores es a través de excepciones previas o dilatorias para que se corrijan. Y explicábamos que las perentorias son las que sirven para destruir la pretensión del actor. En la clase anterior di intervención y alguien dijo lo que yo les pedí que no dijeran, ¿verdad? Me dice que es la excepción perentoria la que destruye el fondo del asunto, ¿no es así? Entonces, a mí me gustaría que alguien voluntariamente, al azar, quitemos las diapositivas, por favor, José. Alguien al azar, voluntariamente, que tenga su código a la mano, participe, por favor, para que podamos aprovechar al 100% el tiempo y no estar ahí experimentando si alguien está conectado o no. Entonces, alguien que sea tan amable, por favor, de participar. David Marroquín. Gracias, David. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, David. ¿Sería usted tan amable de darle lectura al segundo párrafo del artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor? Sí, claro, licenciado. El artículo 118, contestación de la demanda, segundo párrafo, dice, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. ¿Contra la pretensión de quién? Del actor. Ahí nos quedamos, David, ¿verdad?
solo le preguntaría, dice, contra el fondo del asunto. El artículo que leyó, la parte que leyó dice las excepciones perentorias que tenga contra el fondo del asunto, así dice. No. ¿Cómo dicen? Dice las nacidas después, perdón, No, no, no. al contestar No, la no. demanda. Eso Deben no lo ha demandar. leído David. Sí, Lo me que confundí. leyó. Me confundí. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Ahí está mi pregunta. Dice que tuviera contra el fondo del asunto. No. Va. Gracias, David, ¿verdad? Eso quiero que quede claro y lo expliqué de la clase anterior, pero como alguien por ahí apareció que confundió el asunto, o sea, no es contra el fondo del asunto. El fondo del asunto es la sentencia. Gracias, David, ¿verdad? Ya puede apagar su micrófono y bajar su mano. Le pedí favor a David que repitiera la lectura del fundamento legal de la excepción perentoria, porque no es contra el fondo del asunto. Hay muchos docentes, muchos abogados, muchos libros que equivocadamente dicen que es contra el fondo del asunto. El fondo del asunto es la sentencia. Y contra la sentencia solo podemos impugnar. ¿Ah? Entonces no lo dice Giovanni Orellana, lo dice el segundo párrafo del artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, que lo voy a volver a leer. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Contra la pretensión del actor. Entonces, más claro no puede estar, ¿verdad? Entonces, todo aquel que diga que es contra el fondo del asunto, discúlpeme, ¿verdad? Pero está equivocado. Y no es que lo diga yo, lo dice el 118 segundo párrafo. La excepción perentoria es una actitud del demandado para destruir la pretensión de la parte actor. Eso que quede claro. Entonces, si entendimos de la clase anterior que las previas o dilatorias depuran y las perentorias destruyen la pretensión, pues va a ser mucho más fácil entender las excepciones mixtas. Pongamos la diapositiva, por favor, José. Entonces, en esta clasificación de las excepciones en materia civil, procesal civil, dice claramente, ¿verdad? Primera clasificación, previas o dilatorias, ya las explicamos. La número 2, perentorias, ya las explicamos. La volví a explicar la noche de hoy. Me voy a enfocar en las mixtas, que eso es lo que nos corresponde la noche de hoy, para dar finalización a esta plática que inició cuando el licenciado Álvarez Quirós nos cedió un viernes su tiempo para que pudiésemos unir las dos secciones. Entonces, las excepciones mixtas, anote, no tienen fundamento legal. Las excepciones mixtas no tienen fundamento legal. Anote, su fundamento es doctrinario. Su fundamento es doctrinario. ¿Qué debemos de entender por esto?
que no existe un solo artículo en ningún código, pero en ningún código, menos en el Código Procesal Civil, un artículo que el epígrafe diga excepciones mixtas. Su fundamento es doctrinario. Les explicaba en la sección D que el Código Procesal Civil nuestro es una copia del Código Procesal Civil de Uruguay y el de Uruguay es una copia del Código Procesal Civil de España. Pero hay un procesalista muy famoso que se llama Eduardo Couture. Eduardo Couture es uruguayo. Y me imagino, ¿verdad?, que él muy acucioso, muy estudioso, estudiando las excepciones que están reguladas de igual manera en nuestro código como en el Código de Uruguay, la misma clasificación también, dijo, bueno, si bien es cierto, el artículo 116, porque es hasta el mismo artículo en el Código uruguayo, habla de las excepciones previas y son las que depuran el proceso. Pero viéndolo bien, las últimas 4, ponga atención, no estoy diciendo que las últimas 4 son mixtas. Todas las del 116 son previas o dilatorias. Eduardo Couture descubrió que las últimas 4 tienen característica de mixtas y dijo, voy a hacer una clasificación mixtas. Y las últimas 4, si llevan la lectura en el 116, la número 8, dice caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, tienen característica de mixtas. Ábrale usted una llavecita a esas 4 y póngale doctrinariamente son mixtas. Y si quiere, entre paréntesis, póngale Eduardo Couture, que fue el creador de esa clasificación que ven ustedes en la pantalla en la diapositiva, las excepciones mixtas. ¿Y por qué es que son mixtas? Porque siendo previas, tienen un efecto perentorio, destruyen la pretensión del actor. Cuando ya sabemos que las previas lo que hacen es depurar, pero estas 4 tienen esa característica, que siendo previas también tienen efecto perentorio. Un colegio mixto es aquel donde hay varones y hay mujercitas, ahí está lo mixto. Pues esta clasificación de excepciones mixtas, por eso le llamó así Eduardo Couture, porque tomó de las previas y tomó de las perentorias, ¿verdad? E hizo una clasificación doctrinaria mixta. Vamos a tomar una al azar, la de caducidad, que es la número 8, para ponerla de ejemplo. Y nos vamos a ir de viaje hasta el 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí ya estamos en 8º semestre en los juicios de ejecución. Pero recuerden que yo expliqué acá en clase la prescripción y la caducidad, que ambas figuras nos hablan de plazos. Cuando el plazo está en una norma sustantiva, Código Civil, es prescripción. Cuando el plazo está en una norma procesal, Código Procesal Civil, es caducidad. Y en el 296 vamos a encontrar 2 plazos.
Por eso es que estoy citando este artículo. Dice el 296, mejor lo voy a leer yo para ganar tiempo. Ineficacia del título, ¿verdad? Ya estamos en los juicios de ejecución. Octavo semestre. Dice, los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. Subraye. Nos hemos encontrado con un plazo procesal. Entonces, para que entendamos la excepción, si viniese el actor y presenta un juicio de ejecución y lo presenta después de esos 5 años, nosotros le podemos interponer la excepción de caducidad, porque el plazo está en una norma procesal. Hay abogados que lo que interponen es prescripción. Desde ahí perdieron el juicio, ¿verdad? Ese es el problema de no manejar las instituciones. Entonces, si nos damos cuenta, según el 116, la caducidad, que es la número 8, que está regulada ahí, es previa. Pero tiene un efecto perentorio. Ahí está lo mixto. Más adelante del 296, nos vamos a encontrar con otro plazo procesal. Después de los 5 años, dice, si la obligación es simple, ¿verdad? 5 años si la obligación es simple. Y a los 10 años, hay otro plazo procesal, si hubiere prenda o hipoteca. Y a mí me dieron un préstamo y la garantía es hipotecaria, ¿sí? Entonces, hay un plazo de 10 años. Si yo no cumplo en pagar, entonces me van a presentar un juicio de ejecución. Pero si la parte actora en su escrito de ejecución me ejecuta después de los 10 años, lo que le voy a interponer es caducidad, porque el plazo está en una norma procesal, ¿verdad? No prescripción. Entonces, si nos damos cuenta, en el 116 regula las excepciones previas, las que depuran el proceso. Pero la caducidad, según Eduardo Couture, en su análisis, en su estudio, dice que las últimas 4, siendo previas, tienen un efecto perentorio. Por eso es que creó la clasificación doctrinaria, y cuando digo doctrinaria, es que no tienen fundamento legal. Entonces está la caducidad, la prescripción, que es similar, solo que el plazo tendría que estar en una norma sustantiva. Y luego está cosa juzgada. Otro ejemplo. Imagínense que a mí me demandaron porque causé daños y perjuicios a un vehículo, ¿verdad? 60,000 quetzales. Ya se llevó el juicio, dictaron sentencia, me condenaron, apelé, agoté todas las instancias y quedó firme, porque para que una sentencia quede firme, tienen que haberse agotado todas las impugnaciones. Esa es la cosa juzgada. Entonces este juicio ya terminó, ya es cosa juzgada. Resulta que ahora me vuelven a demandar por la misma cosa, por el mismo asunto. Entonces vengo yo y le interpongo, ¿verdad? La número 10 del 116, que es cosa juzgada. Interpongo la excepción previa o dilatoria con carácter de mixta, de cosa juzgada.
Porque no me pueden juzgar dos veces por el mismo asunto. Cosa juzgada. Entonces, siendo previa, su efecto es perentorio. Destruyó la pretensión. Pero se lo tengo que narrar al juez. Le tengo que dar una cátedra en mi escrito. Le tengo que decir en el motivo de la comparecencia de mi demanda, la parte actora, comparezco ante usted respetuosamente, ¿verdad? Demandar por daños y perjuicios, y le dan trámite. Voy con mi abogado y le digo, mire, el licenciado dice que por esto se recuerda, ya nos demandaron. Entonces viene el abogado de la parte demandada e interpone la excepción. Le dicen el motivo de la comparecencia, comparezco a interponer la excepción previa o dilatoria de cosa juzgada, escuche, con carácter de mixta. Se lo tengo que decir al juez. No solo decir la excepción previa o dilatoria mixta, de cosa juzgada. No solo así. Le tengo que agregar con carácter de mixta. Y en los hechos le narro. Le digo, resulta, señor juez, que hay excepciones previas o dilatorias. Miren cómo empieza la cátedra. Hay excepciones previas o dilatorias que son aquellas que depuran el proceso. Y hay excepciones perentorias que son aquellas que destruyen la pretensión del actor. Pero Eduardo Couture creó una clasificación doctrinaria que les llamó excepciones mixtas. Voy a interponer la excepción previa o dilatoria de cosa juzgada con carácter mixta, porque resulta, señor juez, que por este asunto ya fui juzgado y este asunto es cosa juzgada. Ahora bien, ¿cuál es el trámite de las excepciones previas? Es incidental. Ahí es donde le vamos a encontrar sentido y también lógica al saber manejar las excepciones mixtas. Porque siendo mixta, su trámite es incidental. Hay que crear un incidente, un proceso accesorio paralelo al principal, aquel que les explicó la licenciada Eva, ¿verdad? Que está regulado en la ley del organismo judicial. Porque el artículo 120 del Código Procesal Civil en la última línea dice, escuche, el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Y como no hay un trámite específico en el código, tenemos que aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial, aquel trámite que dice 2 días de audiencia, 3 para resolver, cuando es por cuestión de derecho. Cuando es por cuestión de hecho, 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. No olvide que en un incidente lo que se dicta es un auto. Y en el proceso principal lo que se dicta es una sentencia. Entonces el auto que resuelve la excepción mixta le va a poner fin al proceso. Y está empezando el proceso. Si interpusiéramos la excepción perentoria de cosa juzgada, ¿verdad? No como mixta, sino al contestar la demanda, se va a resolver hasta en sentencia. Y un juicio ordinario fácil, nos podría llevar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé.
nos van a resolver la cosa juzgada hasta que se dicte sentencia. En cambio acá, el incidente que está tramitando la excepción previa o dilatoria de cosa juzgada con carácter de mixta, nos lo va a resolver. Pensemos que se lleva 6 meses el juicio del trámite de los incidentes. 6 meses. Ahora pongámoslo práctico. Usted como abogado va a cobrar 50,000 quetzales por este caso. Viene su cliente y le dice, le va a dar 25,000 de anticipo y los otros 25 cuando usted me dé el resultado. Yo le preguntaría, ¿usted quisiera recibir esos otros 25 hasta dentro de 3, 4 años? ¿O preferiría recibir esos otros 25 a los 6 meses? Lógico, ¿verdad? A los 6 meses. Pues esa es la ventaja de manejar las excepciones mixtas, que siendo previas tienen un efecto perentorio. Y el incidente que se podría llevar 6 meses le está poniendo fin al proceso. Surgió una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Recuérdese que la única forma normal de ponerle fin al proceso se llama sentencia. Entonces, espero, ¿verdad?, que con la explicación de la caducidad, con la explicación de la cosa juzgada, que la excepción previa a su trámite es incidental, el auto, ¿verdad?, que resuelve la excepción mixta, va a decir conlugar la excepción mixta de cosa juzgada. Termina el proceso. En cambio, si la interpongo como perentoria, tendría que ser hasta al contestar la demanda y se resuelve hasta en sentencia. Pero de 4, 5, 6 años, no sé. Entonces, esas son las excepciones mixtas. Aquellas que siendo previas o dilatorias tienen un efecto perentorio. Porque el mismo artículo 120 nos da el plazo para interponer las previas. Dice interposición de excepciones previas dentro de 6 días de emplazado, ¿verdad? Cuando empieza a caminar el proceso, a los 6 días, no a los 4 años. Nos vamos a un incidente y ese incidente resolvió la excepción mixta y le puso fin al proceso. Hace 6 meses recibí 25,000 quetzales de anticipo de honorarios. Hoy le estoy dando la resolución a mi cliente. Su caso ha terminado, ¿verdad? Mis otros 25,000 quetzales. Entonces, esa es la ventaja de saber esta tercera clasificación que está ahí en su pantalla de las excepciones mixtas. No tienen fundamento legal, su fundamento es doctrinal. Y luego vamos a pasar a la cuarta clasificación, que como aparece ahí en su pantalla, son las excepciones privilegiadas. Lo voy a hacer yo para no estar perdiendo tiempo en dar intervenciones y que nadie quiere intervenir. Quiero aprovechar, estamos en la sección C, 197, ahorita que están conectados. Antes de explicar las privilegiadas. Cuando yo pasé la encuesta de que hubo oposición a la forma, a la mecánica de dar mis clases, quiero decirles que procesal civil es práctico, el 1 y el 2.
Yo le he dado un toque teórico para explicar todo esto que lo debieron de haber aprendido en teoría general del proceso. Sin embargo, la experiencia de los años me ha enseñado de que hay muchas instituciones que pasamos de noche. Y eso molestó quizá a algún sector, ¿verdad? Pero yo tendría que venir los miércoles práctico y los viernes práctico. Y a ustedes manejar todas estas instituciones. Pero ¿por qué voy ahí? Y lo voy a decir el último día de clases. Yo le diría al porcentaje en esa encuesta que no está de acuerdo con mi clase, con la forma de darla, no se asigne en octavo semestre procesal civil 2 conmigo. Por favor, no se lo puedo exigir, no se lo puedo imponer. Es una sugerencia, ¿verdad? Porque va a seguir siendo igual. Yo ya sabía cuál iba a ser el resultado de esa encuesta. Después de 30 años de dar docencia en la misma forma, ¿verdad? Pero he convertido mi curso mitad teoría del proceso y mitad procesal civil. O sea que tal vez el culpable he sido yo con meter teoría en mi curso, cuando tendría que ser todo práctico. Entonces, repito, ese porcentaje de los que no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo y pusieron ahí que no en la encuesta, yo creo que lo más sabio sería que no continuaran procesal civil 2 conmigo, ¿verdad? Sugerencia. Si usted quiere seguir, pues ya sabe cuál es la temática, la dinámica, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema. Las privilegiadas nos lo dice el mismo artículo 120, ese sí tiene fundamento legal. Vamos a ver más adelante, aunque ya lo dije, el fundamento legal de las previas o dilatorias, las perentorias, ya vimos que las mixtas no, las privilegiadas sí, están en el 120. Y lo descubrimos de su lectura. Artículo 120, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, subraya eso, cualquier estado del proceso. Eso es lo privilegiado. Y están acá en el 120. Hay unas excepciones que las podemos interponer en cualquier estado del proceso y son las privilegiadas reguladas en el 120. Y aquí nos da un listado de cuáles son. Podrá interponer o poner, dice, las de litispendencia. 1. Falta de capacidad legal. 2. Falta de personalidad. 3. Falta de personería. 4. Cosa juzgada. 5. Transacción. 6. Caducidad, 7, y prescripción, 8. En síntesis, son 8 las excepciones privilegiadas. ¿Cuál es su fundamento legal? El artículo 120. Las del 116 solo se pueden interponer en los 6 días. Las del 120 que mencionamos, que son 8, se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Por eso son privilegiadas. Conclusión, ¿por qué
son excepciones privilegiadas porque pueden interponerse en cualquier estado del proceso. ¿Cuál es su fundamento legal? 120. Entonces, ahí hemos concluido con explicar esta clasificación de 4 excepciones en materia civil: previas o dilatorias, perentorias, mixtas y privilegiadas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, José. Entonces, eso ya lo dijimos, las excepciones previas o dilatorias se encuentran reguladas en los artículos 116, 117 y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Ya vimos que su trámite es incidental. Eso lo encontramos en el último párrafo, la última línea del artículo 120. Y el trámite incidental que aplicamos es el que se encuentra regulado en la ley del organismo judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Ya sabemos que la excepción previa o dilatoria es una actitud del demandado que sirve para depurar el proceso, ¿verdad? Tal vez le podemos agregar ahí cuando falta un requisito legal en la demanda, ¿verdad? No cuando tiene errores. Alguien dijo en la otra sección, cuando una demanda tiene errores. No, tenemos que tener un buen léxico jurídico, ¿verdad? Es una actitud del demandado que sirve para depurar el proceso cuando faltan requisitos legales en el escrito de demanda. Siguiente diapositiva. Repetimos, ¿verdad? La excepción perentoria es una actitud del demandado que le sirve para destruir la pretensión del actor. Cualquiera que le diga que es el fondo está equivocado. Y me voy a detener ahí, que tenemos tiempo para volverle a leer el segundo párrafo del 118. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera o tuviere contra la pretensión del actor. El artículo no dice contra el fondo. Entonces no lo dice Giovanni Orellana, sino lo dice el segundo párrafo del artículo 118 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, ¿verdad? Entonces, cualquiera que le diga que una excepción perentoria se interpone contra el fondo del asunto, con todo el respeto, está equivocado. Siguiente diapositiva. Excepciones mixtas son las que explicamos y era el tema de la noche de hoy, ¿verdad? Son aquellas que, siendo previas o dilatorias, destruyen la pretensión de la parte actora. Ahí está lo mixto, ¿verdad? Toma de las previas y toma de las perentorias. No tienen fundamento legal, su fundamento es doctrinario. Es una clasificación creada por el procesalista uruguayo Eduardo Couture, ¿verdad? Las últimas 4 del artículo 116 tienen esa característica de que, siendo previas o dilatorias, destruyen la pretensión de la parte actora. Siguiente diapositiva. La excepción privilegiada, ya la vimos que está regulada en el 120,
Son 8 las que regula el artículo. Es aquella que siendo previa o dilatoria se puede presentar en cualquier estado del proceso. Fundamento legal 120. Ahí está lo privilegiado, ¿verdad? Que siendo previa o dilatoria, ¿verdad? Esa sola se puede interponer dentro de los 6 días, pero las que están en el 120 las podemos interponer en cualquier estado del proceso. Siguiente diapositiva. Presupuestos procesales. Aquí sí, pues me voy a detener un momentito para que lo entendamos. Nos quedan algunos minutos aún para poder concluir con el tema. ¿Qué es un presupuesto procesal? Para aquellos que se enojan, ¿verdad? Se enojan y creen que es prepotencia de mi parte. Ya vimos la plática del magistrado Estuardo Castellanos. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Esto que yo estoy explicando está en mi libro, ¿verdad? Y está conforme al programa, ¿sí? El proceso cautelar que él explicó está en mi libro, ¿verdad? Y está conforme al programa. Los incidentes que explicó la licenciada está en mi libro. Entonces, la estrategia, la dinámica en mi curso es laboratorios, hojas de trabajo, comprobación de lectura, algunas explicaciones teóricas, más un texto, ¿verdad? Que usted ha escogido, pues presumo que nos tiene que quedar algo más las leyes, ¿verdad? Las leyes, principalmente el Código Procesal Civil con sus reformas. Entonces aquí es donde duele, ¿verdad? Y nos hace así en la llaga de que nos tenemos que dar cuenta que hay muchas cosas que pasamos de noche. ¿Qué es un presupuesto procesal? Además es pregunta de privado. Aunque usted no crea, la mayoría no sabe responder qué es un presupuesto procesal. Entendámoslo. Dice la diapositiva, son todos los aspectos que deben de existir antes de que exista un proceso. Dígame usted o díganme ustedes si para que exista un proceso no debe de existir antes una litis, ¿verdad? Un pleito. Solo alguien que sea loco ya voy a demandar, ¿verdad? Y no tengo motivo. No, tiene que haber una litis. Entonces, ese es un presupuesto procesal. Para que exista un proceso, tiene que haber una litis. Luego dice un actor. ¿Cómo va a haber un proceso civil si no hay un actor? Alguien que tenga el derecho. Sin un actor no puede haber un proceso. Entonces, ese es un presupuesto procesal. Un demandado. ¿Cómo va a haber un proceso civil si no hay un demandado? ¿A quién demandar? Ese es un presupuesto procesal. Un juez. ¿Cómo puede haber un proceso civil si no hay juez? Ahora usted me dirá, licenciada, pero eso es ilógico. Siempre está un juez, nunca va a hacer falta un juez. A veces falta el juez. Escuchen. Cuando el actor acude a un juez incompetente, ahí falta el juez competente, falta un presupuesto procesal. Usted me dirá, licenciado, pero el actor no puede faltar. Falta. Imagínense que a mí es a quien me deben 50,000 quetzales. Y viene mi hermana y demanda. Nada que ver. Ahí falta el actor. Mi hermana nada que ver. Entonces puede ser
que en una demanda, quien demande es la persona equivocada, quien no tiene el derecho. Entonces falta el actor, falta un presupuesto procesal. Miremoslo al revés. Ahora soy yo el que debo, ¿verdad? Y demandan a mi hermano. Nada que ver. Ahí falta el demandado. El que debe, el que tiene que pagar, soy yo. Y hay procesos donde se demanda a la persona equivocada. Entonces ahí falta el demandado. Falta un presupuesto procesal. Bueno, la litis, ¿verdad? Tiene que haber un pleito, una litis, un litigio. Y así podemos seguir. La pretensión es un presupuesto procesal. ¿Cómo voy a demandar si no tengo pretensión procesal? Todo porque en buen chapín peleé cables y voy a demandar. ¿Pero qué demando? No, tiene que haber una pretensión. En síntesis, todo aquello que sea necesario que exista antes de que exista un proceso se llama presupuesto procesal. Ahora anote, ante la falta de un presupuesto procesal, repito, ante la falta de un presupuesto procesal, también interponemos excepciones, ¿verdad? Falta el juez en una excepción de incompetencia, ¿verdad? Falta el demandado, ¿verdad? Demandé a la persona equivocada. Falta el actor, demandó quien no tenía que demandar, ¿verdad? No hay litis, ¿verdad? No hay pretensión. Pues, ante la falta de un presupuesto procesal, también interponemos excepciones. Siguiente diapositiva. Ahí lo confirmo. Ante la falta de un presupuesto procesal o ante la falta de presupuestos, porque pueden ser varios, también podemos interponer excepciones, ¿verdad? Pero ahora usted ya sabe claramente qué es un presupuesto procesal. Y puede ser que falte uno o varios. Ante esa falta de presupuestos procesales, también podemos interponer excepciones. Solo el demandado, ¿verdad? Porque el actor acciona, el demandado excepciona. Siguiente diapositiva. Entonces ahora podemos ya concluir, ¿verdad? Creando una definición de excepción en materia civil, ¿verdad? La excepción es una actitud del demandado que sirve para depurar el proceso, destruye la pretensión del actor y ataca la falta de un presupuesto procesal. Así como lo he explicado en dos partes, esta es la segunda parte, existe en el libro, ¿verdad? Todos pueden dar fe, ¿verdad? Que ahí están las excepciones en el libro y explicado de la misma manera. Aquí están los presupuestos procesales explicados, ¿verdad? Por eso es sugerencia, ¿verdad? Si usted lo quería adquirir, ¿verdad? No es imposición, ¿verdad? El reto es que en otro texto esté mal explicado, que diga que la excepción perentoria es la que destruye el fondo del asunto. Y así va usted al privado y tronó. Ya en el ejercicio procesal, peor, ¿verdad?
Ya como abogado, haciendo ustedes planteamientos equivocados, eso equivale a juicios perdidos, ¿verdad? Y a mi oficina no van a entrar ni moscas, ¿verdad? En cambio, el buen abogado se distingue, se recomienda, etcétera, etcétera. Entonces, con eso hemos concluido el tema de las excepciones. Si Dios nos da vida, el viernes continuamos con otros temas. Ya estamos a las puertas del examen final. Ahí está la definición, ¿verdad? Ya más explicadita, es una actitud del demandado, el actor acciona, el demandado excepciona. Corrige la demanda, estamos hablando de la previa o dilatoria. Destruye la pretensión del actor, estamos hablando de la perentoria, ¿verdad? Mixtas, es aquella que es previa con efecto perentorio. 5, ataca la falta de presupuestos procesales, ¿verdad? Todo lo que debe existir antes de que exista un proceso. No sé si habrá otra diapositiva más o ahí concluimos. Bueno. Ahí concluimos, licenciado. Bueno, entonces preparé esas pequeñas diapositivas para que sirvieran de guía, porque si yo me pierdo mucho, trato de profundizar mucho en los temas y no nos alcanza el escaso tiempo que tenemos para nuestras clases, ¿verdad? Pero quiero dejar claro, 191 conectados. Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2 es práctico. Yo, ¿verdad? Tal vez ese ha sido mi error, le he metido partes teóricas, ¿verdad? Para reforzar cosas que yo considero importantes que ustedes como estudiantes y futuros abogados deben de manejar y principalmente para su examen privado. Por eso insisto, todo aquel, ¿verdad?, que votó no en un ejercicio democrático, yo le sugiero que no siga en Procesal Civil 2 conmigo, porque va a ser más difícil. Ahí tenemos que ver juicio sumario, oral, tenemos que ver el arbitraje, los juicios de ejecución, las impugnaciones, es mucho más cargado, ¿verdad? Y máxime que, pues, presumo que lo que molestó ese día, el cambio de coordenadas, es que lo hice un día viernes, que es cuando no nos gusta conectarnos o tenemos algún compromiso, pero mis clases son miércoles y viernes, no hay para dónde, ¿verdad? Y el otro semestre, ese es mi horario, igual, miércoles y viernes. Ahora, el que pues de alguna manera lo considere, pues puede continuar conmigo. Y no hay solo 2 secciones en la noche, para que sea excusa que solo la C y la D. Hay más secciones para que usted tenga donde escoger y se sienta cómodo, ¿verdad? Pero se va a ver reflejada en sus notas. Yo no voy a tomar ninguna actitud represiva. Lo que usted saque, saca. Ahí sí que todo está en su conciencia, pues, ¿verdad? Pero el curso es práctico, ¿verdad? No es teórico. La teoría ya la tuvo que haber recibido en teoría general del proceso. 4 civiles sustantivos, ¿verdad? Ahora es poner en práctica todos esos conocimientos, entre comillas, en procesos, ¿verdad?, civiles, como los incidentes, proceso cautelar, el juicio ordinario, el sumario, el oral, las ejecuciones, el arbitraje, las impugnaciones. Entonces, no me resta más que agradecerles su amable atención. Ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Justo el mismo tiempo que nos alcanzó para la D,
para tocar estos aspectos y con eso damos por concluido el tema de las excepciones en materia civil. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Nos vemos, primero Dios, el viernes. Juan Alfred. Alvarado está levantando la mano, ¿sí? Gracias, licenciado. Licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Alvarado. Feliz noche. Fíjese que le mandé un correo solicitando el Bueno, examen ya, extemporáneo. Juan, con todo el respeto, las clases no son para resolver problemas. Tenga paciencia y su correo va a ser respondido, ¿verdad? Son tantos los estudiantes que no puede obtener una respuesta inmediata. Y ahí está José, que ya le indiqué, porque se dio el mismo problema en la clase anterior, para que se le dé seguimiento, Juan, ¿verdad? Por favor, pero no tomemos, ya nos excedimos del tiempo de clase y también pues hay cansancio, ¿verdad? De mi parte. Entonces, tenga paciencia o insista con su correo y tendrá respuesta. Por favor, José, tomar nota ahí del nombre del compañero y lo que platicamos en el cambio de sección, por favor. Muy bien, licenciado. Ok. Estamos, José, con todo respeto, por favor, ¿verdad? Disculpe. Ok, licenciado. Con mucho gusto. Va, muy amable, pues, A gracias. la orden. Que tengan todos feliz noche, bendiciones. Buenas noches, Lee, gracias. A la orden, Buenas noches, licenciado. feliz noche.